Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a meditar en esta ocasión en la parábola del Hijo Perdido, allí en San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Hermosos versículos de esta parábola. Una persona pródiga es aquella que es muy generosa. También pródiga es la que malgasta, que disipa su fortuna y aún su propia vida. En ese sentido se conoce al hijo menor de la parábola porque dice el versículo 13 que desperdició sus bienes. En algunas tradiciones o en algunas Biblias se ha distinguido a esta parábola con el título del hijo perdido, porque también leemos en el versículo 13 que vivió perdidamente y además el padre dijo de él que se había perdido, allí en el versículo 24. Vemos de esta parábola y podemos obtener algunas lecciones de este hijo que tan activamente abandonó su hogar. Son 5 cuadros a los que podemos denominar de esta manera. Primero, la perdición, las penurias, el perdón, la posesión y la placidez. Primero vemos la perdición. Viviendo, dice el versículo 13, perdidamente. Esta es la imagen del hombre que vive sin Dios. Pero lo que nosotros pensamos no tiene mayor importancia por la sencilla razón de que no va a cambiar nuestra situación ante los ojos de Dios. El Señor emplea su óptica y eso es lo que vale. Podemos llegar a vivir en la cumbre de la rectitud y no obstante, Dios diseña nuestro retrato definiéndonos como viviendo perdidamente. ¿Por qué? Porque el supremo bien en mi vida no es mi porte personal, no es la integridad con toda su pretendida moralidad. Eso ocupa su lugar, pero el carácter de Dios venimos a ser como el más pobre de los mortales. Dios tiene que ser en cada uno de nosotros la más apreciada riqueza. De no ser así, el hombre está muerto para Dios. Y es entonces cuando se refleja en nosotros la actitud rebelde del hijo perdido. El dedo de Dios 3 veces santo, una imagen que ha sido deshonrada a través de nuestra propia desobediencia. Nos señala y lo hace con este juicio, viviendo perdidamente. Segundo, vemos las penurias. Dice que comenzó a faltarle, versículo 14. Y dice, yo aquí perezco de hambre, versículo 17. No pasará mucho tiempo para que el hombre sienta las penurias del triste camino que ha elegido. Dice el relato que comenzó a faltarle y la confesión del hijo perdido es esta, perezco de hambre. Es la experiencia del hombre viviendo las miserias que le acarrean su vida lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza, pues dice el apóstol allí en Efesios 2:12. El hombre que limita su existencia a los pocos años llega a ser el más pobre y desventurado de los seres sobre la tierra. A veces el hombre, sin tener en cuenta a su creador, dice de sí mismo, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la voz de Dios le reprocha. ¿No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Lo tenemos allí en el Apocalipsis 3:17. No debe ser el principal afán del hombre conseguir un buen pasar. Esto, como principal objetivo en la vida, nos hace seres miserables y mezquinos, porque hay valores y metas que nuestra alma requiere como una conquista fundamental. ¿Qué de mi relación con Dios? ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi bienestar eterno? El hijo perdido no permaneció insensible y nos deja una profunda enseñanza para nuestra necesidad espiritual. ¿Cuántos, dice, en la casa de mi padre tienen abundancia y yo perezco de hambre? Qué hermosa oportunidad para tomar la sabia decisión del hijo perdido. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el versículo 18. Veamos el resultado de esta confesión. En tercer lugar, el perdón. Lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia en el versículo 20. La Biblia nos habla de un Dios que nos ama
y tiene interés en cada uno de nosotros. La Biblia es la palabra de Dios y allí aprendemos que Dios es amor y que ese amor se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 1 Juan 4, 8 al 10. Nos haría mucho bien tomar como un mensaje directo para cada uno de nosotros las palabras del profeta. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53. Y el mundo no quiere a Dios y está sufriendo las consecuencias de su pecado. Dios ama y quiere perdonar. Y esta actitud del corazón de Dios hacia el hombre que se vuelve a Él la tenemos en figura en el padre del hijo perdido. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Primero corrió para adelantarse al encuentro con su hijo perdido. Después dice que se echó sobre su cuello, mostrando su alegría al recibir al hijo arrepentido. Y por último le besó. Inmediatamente del reconocimiento del hijo cambia su actitud a una actitud y a una posición. Dice el versículo 22, el mejor vestido, un anillo y calzado. Hemos visto la perdición del hijo, viviendo lejos del Padre, y las penurias que pasó el hijo por su propio pecado, y el perdón que recibió tras una actitud de arrepentimiento. Ahora apreciaremos la nueva posición del hijo después de su reconciliación en el hogar. La reconciliación del hombre con Dios es una verdad preciosa. Fue predicha por el profeta Isaías. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Dice el apóstol Pablo, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5:11. Por supuesto que no fue una obra fácil. Dice la Escritura, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Ahora, mis queridos hermanos, la perfección a los frutos de esa reconciliación lo tenemos en nuestros relatos y en el versículo 22. Dice, pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestible, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Un vestido, un anillo y un calzado. Ahora, afuera los harapos de la vida sin Dios. Ahora se nos ofrece en el nombre de Cristo un vestido nuevo, una nueva naturaleza, un anillo nuevo, un nuevo caminar. La Escritura nos señala que somos participantes de la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4. Y también nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Y terminamos este relato con una breve consideración del último cuadro, placidez. Dice, hagamos fiesta, y comenzaron a regocijarse, versículo 23 y 24. Es decir, el gozo que da el perdón. La exhortación apostólica es gozaos en el Señor, Filipenses 3:1. No hay vida feliz sin Cristo en el corazón. Una existencia vivida sin Dios no es feliz por la sencilla razón de que no puede haber satisfacción plena. Solo el Señor da la nota armoniosa y hace el equilibrio justo para que el hombre y la mujer, reconciliados con Dios mediante los méritos del Señor, encuentren y disfruten la verdadera felicidad. Hagamos fiesta, y dice, y comenzaron a regocijarse. La felicidad del mundo depende de muchas circunstancias. Lo que hoy es causa de placer, mañana es motivo de aburrimiento. En cambio, el gozo que viene de Dios no está sujeto a variación, porque lo produce el Espíritu Santo, que viene a morar en el creyente. Mi querido hermano, ojalá tú y yo ahora mismo podamos hacer nuestra experiencia de salmista. Al Señor he puesto delante de mí, y después de esto te será fácil vivir
una realidad preciosa. En tu presencia hay plenitud de gozo. Que el Señor bendiga estos sencillos pensamientos y podamos poner en primer lugar los caminos del Señor y no hacer como este hijo pródigo, el hijo perdido que desperdició toda su vida, sus bienes, viviendo perdidamente, sino podamos acercarnos al Padre para vivir en esa plena comunión y esa plenitud del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.